Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Sigma. Yo soy Raúl Paredes, estudiante de Ingeniería Civil, becado por Itaipú en la convocatoria 2020 y en esta ocasión vengo a ofrecerte la resolución de este ejercicio para que puedas rendir de la mejor manera y obtener esa beca que tanto quieres. Un niño levanta la vista para observar a un pájaro campana situado en la punta de un edificio de 20 metros de altura. Si el ángulo de observación es de 30 grados, el terreno es plano y horizontal y además se considera despreciable la altura del niño, la distancia del niño al edificio es de y tenemos las opciones. Para resolver este ejercicio utilizaremos conceptos de trigonometría. He dibujado este triángulo rectángulo para poder explicar breve y sencillamente sobre tres funciones trigonométricas que me parecen fundamentales para resolver triángulos rectángulos y consecuentemente este ejercicio. Un triángulo rectángulo es el que posee un ángulo recto. Un ángulo recto es el ángulo de 90 grados, que lo podemos ver por aquí. Viendo sus lados, tenemos características muy importantes. El que vemos inclinado y el que es mayor a los otros dos lo llamaremos hipotenusa. Luego, los otros son los catetos. Si nosotros definimos un ángulo aquí, puede ser aquí abajo o arriba, pero si nosotros definimos un ángulo, podemos notar que los catetos no son iguales con respecto al ángulo. El que se encuentra enfrente del ángulo lo llamaremos cateto opuesto. Su nombre lo dice todo. Y el que está pegado al ángulo será el cateto adyacente. Para definir las funciones trigonométricas necesitamos conocer los lados de este triángulo rectángulo. Y como ya lo conocemos, vamos a proceder a definirlos. El seno de un ángulo será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Son muy similares. Y la tangente del ángulo será simplemente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si tenemos esto bien claro, ahora estamos a un paso de resolver nuestro problema. El problema nos informa que un niño levanta la vista para observar un pájaro campana que está situado en la punta de un edificio de 20 metros de altura, como pueden observar en el gráfico. Nos dicen que el ángulo de observación es de 30 grados. El terreno es plano y horizontal. Además se considera despreciable la altura del niño. Este es un dato muy importante. Y nos están solicitando la distancia del niño al edificio. Ok, como nos dicen que la altura del niño es despreciable, entonces lo primero que hago es hacer el terreno, el piso, mi marco de referencia en otros términos. Entonces, si la altura del niño es despreciable, significa que no tiene altura prácticamente. Su altura es de cero. Él está ahí. Digamos que, no sé, se suponen que está en un pozo. Un pocito donde justo la mirada está donde comienza el suelo. El niño procede a levantar la vista. El ángulo de observación nos dicen en el problema. Entonces, si él tenía la vista horizontal y luego la levantó, el ángulo que nos están indicando es este, 30 grados. Luego nosotros sabemos que esta distancia de aquí
es de 20 metros. Y lo que se nos está solicitando es la distancia del niño al edificio. Como pueden observar aquí, se forma un triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Entonces, el ejercicio se resume en resolver un triángulo rectángulo con un ángulo que conocemos y también conocemos el cateto opuesto. Entonces podemos resolver este problema, como les dije, utilizando conceptos de trigonometría. Vamos a volver a copiar los datos aquí en limpio. Son 30 grados aquí, en la altura tenemos 20 y la distancia que queremos conocer la vamos a llamar con la letra D de distancia. Claramente se puede notar aquí que no tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto, queremos saber el cateto adyacente y conocemos del ángulo. Entonces, la función más apropiada es la que involucra a todos los datos conocidos y la incógnita. Si tenemos el cateto opuesto, queremos saber el cateto adyacente, tenemos el ángulo, lo que deberíamos utilizar aquí es la tangente del ángulo, la cual relaciona los dos catetos, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, como veníamos diciendo. Entonces, la tangente de 30 grados será igual a ¿quién es el cateto opuesto? Yo les había dicho que era el que estaba por delante del ángulo. Su nombre lo dice todo, cateto opuesto. Entonces el 20, aquí nuestra incógnita abajo, porque es el cateto adyacente. Podemos decir aquí que la D pasa a multiplicar y nos queda 20. La tangente pasa a dividir. Con esto podemos hallar el valor de la D, el cual me sale 34,64 metros. Entonces, la respuesta para este ejercicio es la opción B.